Pasamos al sexto punto del orden del día y es la moción número 11, subsiguiente a la interpelación número 46, instando a la Junta de Extremadura a llevar a cabo una serie de medidas en materia de vivienda. Está formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. El proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra el señor Rodríguez Enrique. Gracias, presidenta, y a ver si podemos calmar un poco el ánimo. Miren, señorías, el pasado pleno tuvo lugar una interpelación con la que se pretendía que la Junta de Extremadura rindiese cuentas sobre su política general en materia de vivienda. El debate que tuvimos entre el consejero, el señor Martín, y yo, que reconozco que fue enriquecedor, pues en él tuvimos la oportunidad de comparar modelos, ideas y puntos de vista sobre la materia que nos ocupa, y se planteó por nuestra parte un decálogo de cuestiones sobre las acciones en materia de vivienda que ha llevado a cabo la Junta de Extremadura en lo que va de legislatura. Miren, dentro de menos de 2 semanas hará un año de las elecciones en Extremadura. Dentro de menos de 2 meses hará un año del nombramiento de la señora Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. En definitiva, dentro de poco más de 2 meses se habrá cumplido el primer año al frente de la Junta de Extremadura del nuevo Gobierno. Y la pregunta que yo creo que debiéramos hacernos todos y cada uno de los que estamos aquí, cada uno en nuestro ámbito, es la siguiente. ¿A qué hemos dedicado casi un año? Miren, no seré yo el que haga, señor Martín, ni de Zenón ni de Parménides diciendo que en la Junta de Extremadura no ha existido el movimiento, porque algo de movimiento tiene que haber habido y esto es obvio. O sea, yo jamás voy a caer en esa simpleza. Pero sí creo que, como ya he dicho alguna vez, debiéramos tomar conciencia de que gobernar es tomar decisiones y que, como el presupuesto no es ilimitado, hay que priorizar ciertas cuestiones sobre otras en función del escenario que tenemos encima de la mesa. Y por eso he insistido varias veces en que no se puede justificar lo que se está haciendo hoy, no se puede justificar, perdón, qué es lo que se está haciendo hoy. Las acciones que se están tomando a cabo por parte de la Junta de Extremadura en función de lo que se hizo o no se hizo en un pasado, porque salvo que las condiciones sean idénticas, que no lo son, el tablero de juego con el que contamos a día de hoy es distinto y no me estoy refiriendo solo ni a nuestra comunidad autónoma, ni a nuestro país, ni a la Unión Europea. ¿Alguien duda de que en la legislatura pasada hubo que bregar con una pandemia que paró el mundo entero? ¿Alguien duda de que durante la legislatura pasada hubo que cambiar todo lo previsto hasta el inicio del confinamiento porque la supervivencia de la población pasó a ser la única prioridad tanto del que gestionaba como de todos los médicos y el sistema sanitario? ¿Alguien duda de que desde ese momento el comportamiento de la sociedad sigue unas pautas completamente distintas? Pues por ese motivo, señorías, no se puede justificar el ritmo de las políticas actuales con el de la legislatura pasada porque simplemente el escenario es completamente distinto. Y por esta razón, creo que tanto los miembros del Gobierno como los grupos políticos que le sustentan, como ya se ha dicho aquí, deben abandonar la labor de oposición al Gobierno anterior que llevan haciendo casi ya un año, porque eso solo nos lleva a un debate yermo y poco productivo. Pero vamos a ir a lo que interesa. ¿Con qué escenarios nos encontramos ahora en materia de vivienda? Miren, ustedes cuentan con el mayor presupuesto que ha tenido jamás Extremadura gracias a las aportaciones del Estado. Su labor es ejecutar el presupuesto. Además, existen problemas desde siempre, como el del acceso a una vivienda digna y adecuada, pero que en los últimos años se ha visto agravado por la subida de los precios de todo como consecuencia de las guerras y varias catástrofes naturales. Y volvemos al tema de los escenarios. Durante la legislatura pasada, el escenario era el de la COVID-19, que agravó el problema de acceso y mantenimiento de la vivienda. Y por eso se articularon, como ya hemos dicho en más ocasiones, hasta 17 líneas de ayuda en esta materia. ¿Pero qué retos tienen ustedes por delante? Pues mire, en primer lugar tienen que ejecutar el presupuesto. Pero además creo que deben priorizar las convocatorias que se refieren a la vivienda porque es una cuestión sobre la que la ciudadanía tiene una gran preocupación. Y por este motivo se deben abrir nuevas convocatorias de los programas de rehabilitación de edificios existentes con un presupuesto suficiente para que no pase lo que pasó con la última, que hubo que cerrarla con 2 meses de antelación, dejando a mucha gente colgada de la brocha. Pero también se deben optimizar los recursos que se tienen en la consejería para evitar las demoras que se están sufriendo en la tramitación de las solicitudes. Y sabe que si no fuese así, señor Martín, yo no se lo diría. Porque si nos quedamos como estamos, no se solucionará el problema y además nos veremos sin resoluciones que son las que nos abren las puertas para recibir más fondos y es lo que yo de verdad espero que consigamos. Mire, le voy a dar un dato.
Hace un par de días un equipo de arquitectos me comentaba que habían recibido las incidencias administrativas sobre expedientes del libro del edificio existente que presentaron hace 4 meses y medio. Insisto, 4 meses y medio para las incidencias, que ahora toca resolverlas y eso implica más tiempo. Es decir, una cosa que tenía que estar resuelta en 3 meses, están ustedes tardando de momento 5. Y a este tiempo le tienen que sumar el que pase sin que los profesionales cobren, que algunos llevan sin cobrar, como ya le he dicho más veces, desde el mes de noviembre del año 2023. Y por esto entendemos que es más que necesario abrir cuanto antes una nueva convocatoria del plan en materia de rehabilitación residencial, incluido en el plan RR 345. Pero vamos a los distintos programas de ayuda en materia de vivienda asistentes que recogemos en la moción. Les hago una revisión somera. Convocatoria del programa de ayudas a la entrada para la adquisición de vivienda protegida para el año 2024. Fecha de apertura de la convocatoria anterior, 24 de diciembre del año 2022. Fecha del cierre de la convocatoria anterior, 31 de julio del año 2023. Estado de la convocatoria en el 2024, no se conoce la fecha. Los interesados solo saben por indicaciones de la Consejería que están trabajando en la norma de regulación y que no es posible adelantar su publicación. Después, insisto, de casi un año del cierre de la convocatoria anterior. Y para colmo, estas ayudas se pagan directamente a los promotores de las viviendas, es decir, usuarios y promotores están en vilo por una falta de previsión de la Junta de Extremadura. Convocatoria del programa de ayudas a promotores VPO recogido en la Ley de Presupuestos 2024. Esto es un programa del que no tenemos ningún tipo de noticia, a pesar de estar reflejado en unos presupuestos que se aprobaron hace ya 3 meses. Y les recuerdo que de aquí a nada, porque el tiempo pasa muy rápido, estamos debatiendo los presupuestos del año 2025. Programa de vivienda protegida autopromovida recogido en la Ley de Presupuestos del año 2024. Pues lo mismo que les acabo de decir con el anterior. Lo tenemos en los presupuestos y no conocemos previsión de fecha de apertura. Por cierto, lo que yo no entiendo es por qué no sacan las líneas de ayudas si las bases llevan aprobadas desde hace más de un año. Y, por último, el programa de ayudas para la adquisición de vivienda habitual y permanente en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño. Fecha de cierre de la convocatoria anterior, 16 de octubre del año 2023. Estado de la convocatoria de 2024, de momento no conocemos la fecha. Y esto sí que es una lástima, porque esta sí que era una medida efectiva de lucha contra la despoblación. Por otro lado, el señor Martín nos avanzó durante el pasado pleno que el programa de rehabilitación a nivel de barrios no estaba dirigido a los barrios que de verdad necesitaban esas ayudas. Y por este motivo pedimos en esta iniciativa que nos hagan partícipes a los grupos parlamentarios de cómo pretenden reformular el programa de rehabilitación de barrios y los criterios para identificar aquellos que sí tengan necesidades según, valga la redundancia, su criterio. Eso sí, a mí me sorprende esta crítica sobre que no se estaba dirigiendo a los barrios que de verdad necesitaban estas ayudas porque hasta la fecha se han adjudicado 2 millones de euros al casco histórico de Badajoz, cosa que me alegra, pero no entiendo cuál es el cambio de criterio que dicen haber tenido, porque este acuerdo fue firmado entre Ministerio, Junta y Ayuntamiento de Badajoz el día 11 de mayo del año 2023. Es decir, han tardado un año para realizar esta adjudicación. Y una última cuestión. Yo le pediría, o al menos explíquenme, pero le pediría que no digan que los fondos del programa de barrios se destinaron a zonas donde no hacía falta, porque parte de los fondos fueron a parar a 4 municipios afectados por la borrasca Efraín. Pero ya le digo, si van a cambiar los criterios, sería enriquecedor que los grupos parlamentarios los conociésemos con carácter previo, además, y así nos evitaríamos muchísimos minutos de discusión estéril. Y como última cuestión, mire, planteamos la elaboración de una memoria con datos objetivos para determinar si en Extremadura existen zonas de mercado residencial tensionado según los criterios por la Ley de Derecho a la Vivienda. Miren, yo les voy a proponer, y se lo voy a proponer también a usted, señor Martín, un punto de partida. Vamos a sacar del debate toda clase de hiperventilación. Y además es que últimamente se ha demostrado que sin ella los resultados son mejores. Y vamos a hacer un análisis serio. Mire, por ejemplo, la inflación sube y en parte lo hace por el aumento del precio del gas. Y si el gas sube, los suministros básicos de las viviendas también suben. Por tanto, si los suministros básicos de las viviendas suben, nos cuesta más llegar a final de mes por culpa de la vivienda. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el incremento de precios de los suministros tensiona más los precios de las viviendas según los parámetros recogidos en la ley. Pues, señorías, hagamos un poco de autocrítica entre todos, porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Fíjense, además, que no les estamos pidiendo que se declaren zonas tensionadas en Extremadura. Eso sería, además, un atrevimiento por nuestra parte. Lo que les estamos pidiendo
es que se haga un diagnóstico previo para conocer la situación del mercado residencial en nuestra región y, en función de las conclusiones que se obtengan, articular unas medidas u otras, porque lo cierto y verdad es que el trimestre pasado Cáceres fue la capital de provincia donde más subieron los precios del alquiler de toda España, pero es que ahora acaba de salir que el alquiler de habitaciones en pisos compartidos en la ciudad de Cáceres ha subido un 22% y esta es la tercera mayor subida de España. Pues estas cuestiones son las que motivan la moción subsiguiente, señorías. Y repito lo mismo que dije en la comisión del otro día. El control al Ejecutivo y este tipo de iniciativas son buenas para poner de manifiesto aquellas carencias o aquellas cuestiones que les pueden estar sobrepasando como Gobierno. Le pasa a todo el que tiene esa responsabilidad, que nadie se vea engaño. Y por eso creo que es bueno hacer este ejercicio para intentar adelantarnos entre todos a los problemas antes de que sea demasiado tarde. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Turno de fijación de posiciones. A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 5 minutos, el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías, a todos y a todas. Por supuesto, vamos a apoyar la moción su siguiente interpelación que trae el Grupo Socialista. Efectivamente, ¿cómo no apoyar que las convocatorias que hay pendientes salgan y que se actualicen y que se agilicen? Porque, desgraciadamente, el tiempo pasa rápido. Y estamos a unas fechas ya en las que, si no salen pronto las convocatorias de este año van a tener difícil que se puedan resolver en este mismo año. Y nos vayamos al ejercicio siguiente. No es malo recordarlo, Pues todo lleva su tramitación, todo lleva sus comprobaciones y la liberación del dinero llega cuando llega. A todas las administraciones. Pero no está mal que todas las administraciones también hagan un esfuerzo en ser ejemplares en la tramitación. Son múltiples los programas que hay, pero precisamente la vivienda es uno de los mayores problemas que tenemos. Y es uno de los mayores problemas que tenemos en Extremadura si lo vinculamos a la emancipación de los jóvenes. Les recuerdo que el 84% de los jóvenes en Extremadura no puede emanciparse, no puede irse de casa de sus padres. Y, sin embargo, al mismo tiempo tenemos una enorme cantidad de viviendas deshabitadas en Extremadura. Vuelvo a recordar una cosa que le dije también a la secretaria de Vivienda en comisión en octubre del año pasado. Los datos que sacó el INE en el informe de julio de 2023. Se había producido en Extremadura un aumento del 17% respecto al último estudio anterior, que era de 2021. Pero, según el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la realidad era más dura y calculaban que se acercaba al 22% el número de viviendas deshabitadas que hay en Extremadura en el conjunto del parque de viviendas. Daban un número de 123.424 viviendas, más de 18.000 viviendas respecto a 2021. La mayoría de estas viviendas situadas en municipios de menos de 10.000 habitantes. Es cierto, el 77% de estas viviendas están en municipios de menos de 10.000 habitantes. Pero es que son precisamente esos municipios los que se quedan sin población joven. Y es un absurdo que tengamos muchas viviendas abandonadas en las localidades y los jóvenes no puedan emanciparse y no puedan tener acceso a las viviendas. Y, ojo, no es despreciable tampoco el número de viviendas deshabitadas que el INE daba en las ciudades grandes. 4.952 viviendas en Badajoz, en Mérida 4.149, en Cáceres 3.933, en Plasencia 2.570 o en Don Benito 2.493. Ya digo, según el Instituto Nacional de Estadística, que probablemente sean muchos más.
El Gobierno de PP y Vox ha optado por otro tipo de medidas. Ha optado por las exenciones fiscales, por los avales, por el anuncio de avales para jóvenes sin tener en cuenta los límites de renta. O sea, se le va a dar dinero a todo el que lo solicite joven, tenga o no dinero y una buena nómina. Y han insistido en que en Extremadura no hay zonas tensionadas, aunque efectivamente, como ha recordado el señor Rodríguez, en Cáceres yo creo que ya es evidente que la cosa está más que tensionada. Si suben hasta los precios de la vivienda, de las habitaciones compartidas, yo creo que la cosa está clara. Pero bueno, es su opción. Su opción es no hay zonas tensionadas y hay que dejar actuar al mercado. Pues lógicamente el mercado ha actuado y el precio sigue subiendo. Recuerdo que a marzo de 2024 el precio medio subió en 5,27 euros el metro cuadrado en Extremadura. Todavía estamos por debajo de las 4 cifras, porque en el resto de España la cosa está ya en las 4 cifras, en los 1.000 y pico euros. Aquí estamos todavía por debajo. Vivienda y jóvenes y emancipación y frenar el envejecimiento de nuestros pueblos y el abandono que está habiendo en nuestros pueblos. Mientras eso no lo desactivemos, no hay política de vivienda real. Gracias, señor Macías. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Por tiempo de 5 minutos, el señor Bravo Arroba. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes ya. Evidentemente, tras la exposición realizada por el Grupo Socialista de la interpelación, de la moción a la interpelación Inter 46, este grupo parlamentario no lo va a apoyar. Leída la moción, lo primero que se me viene a la cabeza es que cómo tienen la cara de exigir y pedir explicaciones de cosas que ustedes prometieron y que no han hecho en todos estos años. Si bien es cierto, el artículo 47 pues, consolida un derecho de todos los ciudadanos, pero es que ustedes llevan aquí 36 años gobernando y entonces no han hecho nada. ¿Qué responsabilidad deben asumir ustedes por todas las promesas incumplidas en materia de vivienda y infraestructuras? Pues nada. Les indico que las supuestas viviendas dignas de las que ustedes hablan, pues muchas de ellas se caen a cachos y otras muchas también tienen humedades. Es como se suele decir eso de los peces hablamos luego, ¿no? Pues ya está. Y de otras, evidentemente, otras muchas se han quedado en papel mojado. Expone en la moción que usted hizo 10 preguntas al consejero para aclarar todas las incógnitas que tienen encima de la mesa en materia de vivienda. Pero lo que sí es cierto es que todos los grupos parlamentarios, así como el Consejo de Gobierno, entiendo que a mí me ve también, quieren saber un poco lo que han hecho ustedes. Porque lo que sí es cierto es que ustedes, la herencia recibida, eso sí que es una incógnita, porque lo que dicen que han hecho lo estamos buscando y no han hecho absolutamente nada, ¿no? En ese sentido. Luego hablan también de la preocupación del Gobierno nacional por el tema de la vivienda, por el tema del problema de la vivienda que hay en Estar. A lo mejor consideramos la posibilidad de irnos a Portugal, a la zona, sobre todo de zona de Elvas, que allí parece ser que no hay ningún problema ni de vivienda, ni de chalet, ni nada, ni de palacete. Entonces, veremos, a ver, habrá que planteárselo. Llevamos exactamente casi un año, y evidentemente los presupuestos se han aprobado en enero, es decir, hace 4 meses. ¿Qué pretenden ustedes que hagamos en 4 meses? Si ustedes en 8 años no han hecho nada, no de 8 años, sino de antes también, porque también hay un intervalo ahí, pero bueno, aquí el señor consejero no es el mago de Oz, no va a sacar su varita mágica porque no la tiene y no va a empezar a hacer viviendas con un dinero y unos fondos que no tiene en ese sentido. Ahora tiene unos fondos y es lo que hay que, evidentemente, desarrollar. Y además parece mentira que ustedes digan y que nos pidan una celeridad cuando parece mentira. Si ustedes saben perfectamente cuáles son los trámites burocráticos de todo esto y cómo nos han dejado las consejerías, todas las mesas llenas de expedientes, con mucho informe de sustentabilidad y medio ambiente, que es la gran cruz, evidentemente, de Extremadura, ¿no? Todo ahí parado perfectamente por el tema este, ¿no? Ciertamente, en los presupuestos aprobados se han establecido unas partidas para los fines establecidos, que es evidentemente para la construcción de vivienda y todo eso. Pero lo gracioso es que ustedes reconocen
y además así lo dicen en la moción, que es que han quedado, de la legislatura pendiente, han quedado muchas cosas pendientes, no, muchas cosas pendientes sin hacer y muchas cosas hechas a medias y mal hechas. Y encima ahora nos piden que nosotros, de manera rápida, y poner en marcha de nuevo, con carácter inmediato, exigiendo cosas que parece ser que se han olvidado que las que tenía que haberse exigido con la anterior legislatura. Pues bien, todos esos programas, convocatorias, como bien dice, los primeros están desactualizados y los segundos, pues evidentemente hay que volver un poco a darle otra vez una vuelta. Y aquí, evidentemente, el señor consejero pues tendrá que estar supeditado a, en fin, o le entregan una varita mágica nueva o a ver qué pasa, porque está todo el mercado con unos precios y unas variaciones y no hay tensiones ni hay nada. O sea, habrá que ver en estos 4 meses lo que hay y lo que existe. Lo cierto es que lo que usted ha dicho hoy viene a ser lo que dijo en su momento el otro día, en la interpelación que hizo el otro día. Y no habla de 9 preguntas, no habla de 10 preguntas, sino que son 9 preguntas. He estado leyendo tal, y son 9 preguntas al final, y evidentemente eso de sopetón no se puede responder. Ustedes piden participación, pues nada, pues hágalo, pídalo por escrito, sencillamente, y se le darán las respuestas por escrito, sin problema ninguno. La verdad es que ustedes, señorías del Partido Socialista, han fracasado. La verdad es que han fracasado en temas de vivienda cuando gobernaban y como hemos encontrado una herencia completamente envenenada. Y ahora piden cosas que ya se están haciendo y que además tengan en cuenta a la hora de realizar el programa de ayuda, el problema que... Y lo que todavía es que todos no se han enterado, es que ustedes ya no gobiernan. Gobernamos nosotros y ustedes tienen otros medios para pedir y para participar en ese sentido. Ustedes en su momento utilizaron la vivienda como un fin electoralista, prometieron sin problema ninguno y luego ya está, una vez acabada, pues nada. Y eso sí, siempre tienen algún problema, alguna excusa para evidentemente dejar todas las cosas a medias. Si una cosa es la guerra, si no es el COVID y si no serán los extraterrestres. Cualquier cosa se inventan ustedes. Vamos, no se inventan. Unas salen, unas no se inventan y otras se las inventan. Porque parece ser que siempre el que tiene la culpa de todo son los otros, ustedes nunca. Sí es cierto que evidentemente hay un problema de vivienda en España, pero el problema de vivienda en España se viene arrastrando desde los últimos unos cuantos años atrás. Gracias, señor Bravo. Madre mía. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 5 minutos el señor Lozano Martínez. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Rodríguez, tengo la sensación, a la vista de su intervención y a la vista de la moción que han presentado, que o bien no entendieron al consejero en su comparecencia o bien no lo atendieron suficientemente. Ustedes afirman en la moción que y ponen literalmente, han constatado la inacción de la Junta de Extremadura en materia de vivienda y que no se quieren asumir las obligaciones que le corresponden en esta materia. Y lo hacen, insisto, después de la exposición hecha en el último pleno por el señor consejero con motivo de su interpelación, donde se expusieron las medidas que ya se han implementado desde el inicio de la legislatura en materia de vivienda, como también las que se van a implementar en las próximas fechas. Hoy, al menos, ha reconocido que sí hay movimiento, algo es algo. Medidas que no tenemos ningún inconveniente en recordarle ahora, y entre las que destacan las deducciones fiscales al alquiler de vivienda, que están ya en vigor, la adecuación de la convocatoria de ayudas para rehabilitación a nivel de barrio, sobre las que se ha hecho una importante modificación para que puedan acogerse, no solo en las ciudades de más de 50.000 habitantes, no solo las viviendas que están ubicadas en los cascos históricos, sino aquellas otras que se construyeron entre los años 60 y 80 y que tienen grandes deficiencias en materia de eficiencia energética en esos edificios y donde muchos de sus habitantes son personas con bastante edad, con edad avanzada y que están en riesgo de sufrir pobreza energética. Una modificación muy importante, además, para poder cumplir con los objetivos de los fondos europeos que se destinaban a esta materia. Se han desbloqueado numerosas actuaciones en procedimiento, entre ellas la de los Viñazos en Navalmoral de la Mata. Se ha creado un nuevo servicio de administración del parque público de vivienda, cuyo objeto es mejorar la gestión del parque de vivienda pública.
Se ha lanzado una convocatoria a municipios para construir viviendas de promoción pública, 97 nuevas viviendas de promoción pública. Ha visto la luz, por fin, el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda que permitirá a los jóvenes de hasta 35 años acceder a la compra de su primera vivienda con un aval de hasta el 95% del precio de la compra. Y dicen ustedes que este Gobierno no quiere asumir las competencias, las obligaciones que le corresponden en materia de vivienda. Pero hay más, señorías. Este año, como también se anunció, verá la luz el registro de demandantes de vivienda protegida en Extremadura. Un instrumento fundamental para poder desarrollar una política de vivienda eficaz, acertada y adecuada a las necesidades de los extremeños. Y también verán la luz, porque así se anunció, las convocatorias de ayudas para la construcción de viviendas autopromovidas, a la ayuda a la entrada para los compradores de vivienda, también en municipios de pequeño tamaño, o ayudas para promotores de vivienda protegida. Por cierto, hoy se ha publicado en el portal de transparencia las bases que regularán estas convocatorias. Y además habrá ayudas para el alquiler, ayudas para la mejora de la accesibilidad de vivienda y ayudas para la vulnerabilidad. Y todo ello con el objetivo, claro está, de cumplir con el compromiso de ejecutar el presupuesto que está aprobado para el año 2024. Insisto, y aún así dicen ustedes que este Gobierno no asume sus obligaciones. Señorías, no se puede instar al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo. Está cumpliendo con su obligación. Y sí, esto es lo que de verdad importa al Gobierno, la vivienda, como un derecho constitucional que es. Un derecho que, además, le corresponde en su ejercicio a la comunidad autónoma como en el que tiene, además, competencia exclusiva. Nos dicen en su moción que el Gobierno de España ha asumido la vivienda como uno de los problemas fundamentales a resolver en nuestro país. Y yo le digo que quizás por eso haya esa secuencia de anuncios desde el año 2018 realizados por el Gobierno de España, dirigido por el señor Sánchez en materia de vivienda y cuya materialización aún sigue pendiente. Habría muchos anuncios que recordarle, pero yo simplemente quiero decir, para terminar, que yo me quedo con la gestión del Gobierno de María Guardiola, que cumple también en materia de vivienda con los extremeños. Muchas gracias. Gracias, señor Lozano. Cierra el autor de la iniciativa por tiempo de 5 minutos. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rodríguez Enrique. Gracias, presidenta, y gracias a todos por sus intervenciones. Mire, señor Macías, el problema de la vivienda existe, claro que sí, y no es nuevo. Decir eso sería una necedad. Pero debemos ser conscientes de la situación actual en la que nos encontramos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de nuestros jóvenes. Miren, como dato, solo el 30% de los hogares con un cabeza de familia de menos de 35 años son propietarios de una vivienda. ¿Saben cuál era ese tanto por ciento hace 10 años? El 66%. Y esto indica que, aunque estamos mejor que hace 10 años en muchas cuestiones, en materia de vivienda hay que hacer apuestas decididas como las que está haciendo el Gobierno de España actualmente, aunque el señor Lozano no lo comparta. Y por eso no entiendo que no sea una prioridad todo lo que se solicita en esta moción, señor Lozano, porque además usted no ha hablado de lo que se solicita en la moción, sino de otras cuestiones, porque son parte de las herramientas con las que contamos en Extremadura para ser corresponsables con el esfuerzo que hace el Gobierno de España en esta materia. Pero ante estas cuestiones, algunos prefieren embarrarlo todo, como hemos visto en más de una ocasión. Señor Lozano, se lo dije en mi primera intervención. Mire, hablar del pasado, que usted también lo ha hecho, es un debate yermo, sobre todo cuando los escenarios no se parecen ni por asomo. Mire, y si me lo permite, y por intentar distendir esto, hay un pasaje del grandísimo Miguel Aparicio donde hablaba de las dimensiones del tiempo y que ilustra bien esta cuestión. Aparicio decía que el pasado, por su condición de pasado, no es, fue. Del presente decía que es volátil porque el tiempo en el que digo presente deja de estar entre nosotros y ya pasa a ser pasado.
Y nos queda el futuro, pero él decía, cuidado, porque cuando venga ya no será futuro, sino un presente inmediato. Y por eso debemos centrar nuestros esfuerzos en el camino que hay entre el presente y el futuro. Y así, y solo así, podremos crecer como sociedad y como región, porque si solo hablamos del pasado cercano, del presente inmediato y del futuro lejano, que es lo que se está haciendo ahora mismo por su parte, perderemos un tiempo valiosísimo para que Extremadura siga avanzando. Y por otro lado, por supuesto que el Gobierno, además, señor Bravo, usted lo ha dicho, es quien tiene que decidir los tiempos de las convocatorias, faltaría más, pero es que la oposición también tiene la obligación de controlar al Gobierno cuando piensa que se equivoca. Es que ese es el principio de separación de poderes y eso es lo que garantiza el buen funcionamiento de nuestra democracia. Y creo, además, que es un gran error, y lo digo tanto por el señor Bravo como por el señor Lozano, tener como único argumento lo que hicieron algunos, lo que hicimos algunos o incluso lo que hice yo mismo. Porque cuando el argumento es ese, créame, señor Lozano y señor Bravo, es porque no se tiene ningún tipo de argumento. Y, señor Bravo, mire, le voy a dar un ejemplo del panorama político actual sobre el alquiler de la vivienda que creo que les debe sonar. Afirmaba en prensa un profesional del sector inmobiliario que la gente no quiere colgar carteles en los balcones o que se anuncie en sus casas para que no se sepa o se piense que están vacías por el miedo generado en torno al inexistente problema de la ocupación en Extremadura. ¿Se reconocen? Pues ustedes sabrán hasta dónde quieren inflamar el debate. Y, por cierto, hablando de lo que se ha solicitado aquí, de la cuestión de hacer un estudio para ver cuál es la situación actual del mercado residencial en Extremadura, ¿ha visto la moción que se ha presentado en el Ayuntamiento de Badajoz? Acaban de presentar una moción solicitando lo que yo le he pedido a usted sin darse cuenta de que esa competencia es autonómica y se la solicitan al Gobierno de España. Pues este es el nivel. Mire, señor Bravo, la democracia es un sistema muy robusto, pero a su vez es un sistema muy frágil. Y esta fragilidad es la que nos obliga a tratarla casi que como un jarrón chino para que no se nos rompa entre las manos. Pero por regla general, esta fragilidad no la entienden aquellos que no conocen el esfuerzo que supuso construir la propia democracia. Pero es robusta, vaya si es robusta la democracia española. Fíjese si es robusta que permite hasta que ustedes suban a esta tribuna para llamar al presidente del Gobierno de España felón en todas sus acepciones, a pesar de ser una falta de respeto a los principios fundamentales que representa este Parlamento. Porque aquí les hemos escuchado decir del presidente que es traidor, desleal, infame e incluso indigno, a pesar de contar con una mayoría que le apoya en el Congreso. Mire, si esto se lo hubiese dicho usted al jefe del Estado cuando no había democracia, le garantizo que la Brigada de Investigación Social, junto con la Policía del Régimen, hubiera entrado por esa puerta para depurarle en menos de 48 horas. Y probablemente su familia perdería la memoria como el diario de sesiones, que quedaría en blanco o transcrito con algo que no hubiese dicho y provocando primero un silencio histórico que con los años se pretendería mutar en concordia. Pues ahí no vamos a volver y eso es porque la democracia española es muy robusta. Miren, señoría, voy a acabar con una reflexión. Hace 4 días un filósofo ganó las elecciones en Cataluña haciendo que el independentismo perdiese su mayoría absoluta. Y lo hizo desinflamando el debate sin una mala palabra, sin un mal gesto, sin un reproche, cargado de propuestas para su tierra y, lo más importante, sin excluir ni tan siquiera a los que se empeñan en excluir. Pues esa es la grandeza de nuestra democracia, señoría. Nada más, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Pasamos al 7º punto.